Análisis vectorial. Definición. Es un elemento matemático que se representa mediante un segmento de recta orientada. El vector sirve para representar a las magnitudes físicas vectoriales. Vamos a ubicar un vector y para poder ubicar un vector tenemos que llevarlo al plano cartesiano. Ubicas el vector, pero todavía no es vector porque tienes que colocar en la parte central una letra. Ahora, en la definición te indica que es un segmento de recta orientada. Si es un segmento debe tener dos puntos, debe tener el punto origen y debe tener un punto extremo. Punto de inicio en O y punto extremo en P. Ahora, este vector también va a formar un ángulo y ese ángulo en física se conoce como dirección. Notación. A se lee vector de A. O representa el origen del vector. P es el extremo del vector. Y φ vendría a ser el ángulo que representa la dirección del vector. Y las líneas continuas que ves en el vector se llaman, ¿qué cosa? Líneas de acción. Esas líneas continuas en matemática, pero en física nosotros lo vamos a conocer como líneas de acción. Ahora, todo vector va a tener elementos. Dentro de los elementos, algunos libros consideran 4, pero yo en este caso voy a considerar 3. Veamos. Trabajamos el módulo. El módulo es el valor o medida de un vector. Geométricamente se representa a través de un segmento de recta orientada. Si me indica el valor, por ejemplo, el valor de este vector es 8. Su vector vale 8. Y geométricamente se representa a través de un segmento. Segundo elemento, sentido. Se representa por la flecha del vector y nos indica hacia dónde se dirige o se encuentra implícito en la dirección. Tienes tu vector y vamos a resaltar el sentido a través de una cabeza de flecha más grande. Esta cabecita de flecha nos indica ¿qué cosa? Nos indica el sentido. ¿El sentido de quién? El sentido del vector de A que se desplaza a través de esa línea de acción. Tercer elemento, dirección. Es el ángulo que forma el vector con respecto al eje de las axis positivas y recorre un ángulo en forma antihoraria y se ubica dentro de un sistema de coordenadas cartesianas. Graficamos el eje de las axis, el eje de las ordenadas y ubicamos un vector en el segundo cuadrante. Ahí tienes el vector. Este vector vamos a colocar un ángulo, vamos a barrer el ángulo. No te olvides, siempre tenemos que partir ¿de dónde? Del eje de las axis positivas y luego recorrer un ángulo en forma antihoraria hasta donde se ubique el vector de A. Entonces siempre para hallar la dirección de un vector, punto de partida, axis positivas y luego barres un ángulo en forma antihoraria hasta donde se ubique el vector. En unos casos, cuando a ti te dan un vector con pares ordenados, ubicamos los pares ordenados y ahí vamos a utilizar la función trigonométrica tangente. Segundo ejemplo, graficamos en plano cartesiano. Eje de las axis, eje de las ordenadas y ubicamos un vector en el tercer cuadrante, el vector de A. Luego ubicamos el ángulo y no te olvides, para hallar la dirección del vector, parte del eje de las axis positivas y recorres un ángulo en forma antihoraria. Tipos de vectores. Dentro de los tipos de vectores tenemos a los vectores colineales. Son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción. En el gráfico tienes al vector de A. En la misma línea de acción graficamos al vector de B y como están contenidos en la misma línea de acción, con respecto a una horizontal van a tener un ángulo φ. ¿Qué sucede si tienen el mismo sentido y dirección? Los podemos sumar. Con respecto a B también vamos a trazar una línea horizontal y al trazar la línea horizontal también vamos a comprobar que tiene el mismo ángulo de inclinación con respecto a. En este caso hemos considerado φ. Como tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido y están contenidos en la misma línea de acción, los sumamos. Vector resultante sería igual a A más B. Entonces estos vectores colineales pueden ser del mismo sentido o pueden ser de sentido contrario. Si son de sentido contrario, en este caso se tiene que restar. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos operaciones con vectores, nos estamos adelantando un poquito. Pero no olvidemos, mismo sentido se suma, sentido contrario se resta. B. Vectores concurrentes. Son aquellos vectores que tienen un solo punto en común.
o cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. Por ejemplo, tienes el vector de A que va a concurrir a un punto, el vector de B que pasó por ese punto y el último vector que es el vector de C que va a pasar recién por el punto. Entonces, todos estos vectores coinciden en un punto. Algunos convergen y otros salen, pero siempre van a tener un punto en común. Por eso se llaman vectores concurrentes. C. Vectores iguales. Son aquellos vectores que tienen la misma intensidad o módulo, dirección y sentido. No te olvides que intensidad o módulo se refiere al valor. Tienen la misma dirección y sentido. Ubicamos a dos vectores en dos líneas de acciones diferentes, pero que sean paralelas. Si es que son paralelas, L1 es paralela a L2, entonces determinamos que los dos vectores van a ser iguales. A igual a B. No olvidemos que tienen que tener el mismo intensidad, o sea, el mismo tamaño, el mismo segmento. D. Vectores opuestos. Dos vectores serán opuestos cuando tienen igual dirección, módulo, pero sentido contrario. Por intuición lógica, los vectores opuestos que deben tener sentido contrario. Los podemos ubicar en dos líneas de acción, pero ¿cuál es la característica de estas líneas de acción? Que tienen que ser paralelas. Entonces, si L1 es paralela a L2, los módulos de los dos van a ser iguales, pero como tienen sentido contrario, tienen que restarse. La suma de dos vectores opuestos es igual a ¿quién? Al vector nulo. Quiere decir que el módulo de los dos me va a dar ¿cuánto? 0. A más B igual a 0, A más menos A igual a 0. Vectores paralelos. Son aquellos que tienen sus líneas de acción paralelas entre sí. Bueno, acá tenemos dos casos que van a tener el mismo sentido o van a tener sentidos contrarios. Para el primer caso, tienes el vector de A y tienes el vector de B contenidos en líneas paralelas diferentes. Pero date cuenta que los sentidos en este caso son totalmente contrarios. Segundo caso, graficamos dos líneas de acción paralelas y ubicamos dos vectores, el vector de A y el vector de B, pero que va a tener en este caso el mismo sentido. L1 es paralela a L2. Nos indican que las líneas de acción que se prolonguen nunca se van a cortar. Pueden ser del mismo sentido o también pueden ser del sentido contrario, como ya te especifiqué hace un momento. Solo dos casos, mismo sentido o sentido contrario. Vectores coplanares. Son aquellos vectores que están contenidos en el mismo plano. Por ejemplo, tienes ahí el plano Z. En el plano Z ubico al vector de A, ubicas al vector de B y también ubicas al vector de C. Los tres vectores están contenidos ¿en dónde? Están contenidos en un mismo plano. No interesa el orden, no interesa la forma, cómo los ubicamos, simplemente que están contenidos en ese plano. En el plano Z están contenidos los vectores A, B y C. Operaciones con vectores. Para sumar dos o más vectores significa hallar la resultante. Dicha resultante se puede determinar mediante dos métodos. Puede ser por método gráfico o por el método analítico. Por ejemplo, en el método gráfico trabajamos método del triángulo, polígono y paralelogramo, y en el analítico método del triángulo, paralelogramo y descomposición vectorial. ¿Cuándo hallamos el método analítico? Cuando en la literatura del ejercicio te dice halle el módulo del vector resultante. Ahí vas a trabajar el método analítico, y generalmente el método analítico obedece a una fórmula. Ahora, ¿qué cosas son los métodos gráficos? Son aquellos en los cuales para determinar la resultante vamos a utilizar instrumentos de dibujo. Por ejemplo, una regla que tú lo conoces, una escuadra, un compás o un escalímetro. Debajo del dibujo animado tienes un escalímetro, en la parte superior un juego de escuadras. Y de esa manera vamos a trabajar ¿qué cosa? El método gráfico. En este caso solamente vamos a medir el segmento. Veamos, método del triángulo. Es válido para hallar ¿qué cosa? La resultante de dos vectores. Y el método consiste en graficar los vectores uno a continuación del otro.
y la resultante se obtiene uniendo el origen del primero con el extremo del segundo. Ubicamos al vector de A, luego al vector de B. Date cuenta que los dos son consecutivos. Y cuando tú veas que dos vectores son consecutivos, se van a eliminar y en su lugar aparece el vector resultante. ¿Cómo se grafica? Del punto origen al punto extremo. La mnemotecnia, de la cola del vector a la cabeza del vector. Quiere decir en este caso que el vector resultante que sería A más B. Eso te indica que ese vector resultante está reemplazando a dos vectores que sería A y B. Ejemplo, para hallar el módulo del vector resultante, tienes al vector de A, graficamos al vector de B y al vector de C. Tienes tres vectores que forman un triangulito. ¿Cuál es la idea? Que los vectores consecutivos en este caso es A y B y me da una resultante que sería A más B. ¿Y eso me da qué cosa? C. ¿Y por qué me va a dar C? Porque es del mismo tamaño donde se va a ubicar el vector resultante. Se va a A, se va a B y se ubica el vector de C. No nos olvidemos del original, que no se fue, solamente se fueron A y B que me dejó a C. Y luego te queda el original que te vale C. Si tienen el mismo sentido, ¿qué va a pasar? Se van a sumar. Dos vectores que tienen el mismo sentido se suman. Por lo tanto, el vector resultante que sería C más C, 2C. Entonces siempre procura de buscar vectores que sean consecutivos. Si son consecutivos, se pueden reemplazar por un vector resultante. De la misma manera vamos a concatenar el método del polígono. Es válido para hallar la resultante de n vectores. El método consiste en graficar los vectores dados uno a continuación del otro. Y el vector resultante se obtiene partiendo del origen y se dirige al extremo del último. Por ejemplo, tienes el vector de A, el vector de B y el vector de C. ¿Son consecutivos? Sí. ¿Se pueden eliminar? Claro. Para eso hay que graficar el vector resultante. Mnemotecnia, de la cola del vector, o sea de A, hasta la cabeza del vector de C. Y aparece en este caso tu vector resultante. Ese vector resultante reemplaza a qué vectores? A, a B y a C. Entonces, ¿qué vas a colocar ahí? Que el vector resultante es igual a ¿quién? A más B y más C. Ejemplo, vamos a ver un ejemplito del método del polígono. Hallar el módulo del vector resultante. Graficamos en este caso al vector de A, luego al vector de B y también al vector de C. Y graficamos uno más, el vector de D. Busca vectores que sean consecutivos. A, B y C son consecutivos. Para que se vayan, aparece un vector resultante que parte de la cola a la cabeza. En este caso, partiría de A y luego se dirige a C. Y justo va a ocupar donde se ubica el vector de D. Quiere decir que se van tres vectores y te van a quedar ¿cuántos vectores? Dos. El vector original que te vale D y el vector de color rojo que está apareciendo que también te vale D. Entonces fueron tres vectores, me quedan dos y como tienen el mismo sentido, ¿qué va a suceder? Se van a sumar. Vectores que tienen el mismo sentido se suman. D más D va a ser igual a 2 veces D. Y el método del polígono cerrado es cuando los vectores graficados cierran la figura y los vectores deben orientarse en forma horaria o antihoraria. Por lo tanto, su resultante es nula o cero. Por ejemplo, tienes el vector de A, vector de B, vector de C, date cuenta que todos son consecutivos, y el vector de D. Como todos formaron una figura cerrada o el punto de partida coincide con el punto de llegada, el vector resultante es igual a 0. En el otro caso, vector de A persigue a B, B persigue a C y C persigue a D. También coincide el punto de partida con el punto de llegada. Quiere decir que el vector resultante también va a ser igual a 0. En el primer caso tienes un polígono cerrado y en el segundo caso tenemos un polígono cruzado, pero parten de la misma idea. Método del paralelogramo. El método consiste en ubicar a los vectores en un origen común, conservando su módulo y dirección. Luego construye el paralelogramo y el vector resultante se traza desde el origen común, dirigiéndose al vértice opuesto. Graficamos vector de A,
y vector de B. Coinciden en un mismo punto de aplicación. Graficamos las paralelas de A y la paralela de B. Y luego en la abertura ubicamos el ángulo φ. Justo desde el punto de aplicación graficamos el vector resultante de color rojo. ¿Qué vas a indicar? Que se van los dos vectores de color azul y te va a quedar el vector de color rojo. Gráficamente sería vector resultante es igual a A más B. Y analíticamente obedece una fórmula. ¿Y cuál es la formulita en este caso? Resultante al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Ahora, el exponente pasa al otro lado como raíz, ¿no? Y tendrías resultante igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Dentro del método de paralelogramos se van a presentar casos. Por ejemplo, para la resultante máxima. La resultante de dos vectores es máxima cuando forman entre sí un ángulo igual a 0. Por consiguiente tienen igual dirección y sentido. Date cuenta que estamos considerando al vector de A y al vector de B contenidos en una misma línea de acción. Si tienen el mismo sentido se van a sumar. Entonces tendrías que la resultante máxima sería A más B. Esta fórmula es una fórmula simplificada de aplicar el método de ¿quién? El método del paralelogramo. Tendríamos que hacer una demostración. Lo podemos hacer con la siguiente resultante, que sería la resultante mínima. ¿Qué es la resultante mínima? Es la resultante de dos vectores cuando forman entre sí un ángulo de 180 grados. Por consiguiente tienen sentidos opuestos. Colocas el vector de A, luego ubicamos el vector de B, que se ubique en sentido contrario, y como tienen sentidos contrarios se van a restar. Quiere decir que la resultante mínima sería A menos B. Si aplicas método de paralelogramo sería resultante al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de 180 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 180 grados? Menos 1. O sea, tendrías R cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B menos 1. El menos 1 multiplica. Te daría R cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B. Lo ordenas, A cuadrado menos 2 veces A por B más B cuadrado. Este trinomio cuadrado perfecto se convierte en un binomio, que sería A menos B al cuadrado. Se van los exponentes y te quedaría que la resultante mínima sería A menos B. Resultante de dos vectores perpendiculares. La resultante de dos vectores se obtiene mediante el teorema de Pitágoras, cuando forman entre sí un ángulo igual a 90 grados. Muy bien, si los vectores forman un ángulo de 90 grados, aplicamos teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, para demostrar esta formulita, ¿qué hacemos? También aplicamos el método del paralelogramo, que sería R cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B coseno de 90. Pero coseno de 90 es 0, ¿no? Entonces, cuando tú reemplazas el valor de 0, 0 por 2 veces A por B te da 0. ¿Qué te va a quedar? Que R cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y el exponente, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa como raíz. Entonces, la resultante es raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Entonces, es una fórmula simplificada ¿de quién? Del método del paralelogramo. Diferencia de dos vectores. La diferencia de dos vectores que tienen el mismo origen o punto de aplicación también se consigue uniendo los extremos de los vectores. El vector diferencia indica al vector minuendo de A. Por ejemplo, ¿no? Si te fijas tienes el vector de A y luego el vector de B. Y ahí está el ángulo. Solo que en este caso ya no vas a graficar un vector resultante. El vector diferencia viene y cierra la figura. ¿Listo? En este caso vamos a cerrar la figura hacia arriba, bueno, diagonal hacia arriba. De color rojo está el vector diferencia. Ahora, busca vectores que se persigan. ¿Quién se persigue? B y D. B más D es igual a la resultante que sería A. Despejas D, ¿qué tendrías? A menos B. Y para hallar el módulo del vector diferencia se aplica lo que es ley de cosenos. Vector diferencia es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b coseno del ángulo. Es lo mismo que el método de paralelogramo, solamente cambia un signo.
Ejercicios. 1. Para todos los casos, hallar el vector resultante. Método gráfico. Si te fijas en la figura, tienes 4 vectores, pero ¿cuál es la particularidad que tienen estos vectores? Que son consecutivos. Date cuenta que son consecutivos. Vamos a ampliar un poquito la figura, vamos a este lado. Fíjate que este vector de acá persigue a este vector. Y este vector persigue al otro, y este va a perseguir al otro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que todos estos vectores son consecutivos. Entonces lo podemos reemplazar por un vector resultante. ¿Cómo se va a graficar este vector resultante? Se grafica de la siguiente manera. Partes del punto origen, acá es el punto origen, y llegas al punto extremo, y ahí ubicas el vector de color amarillo. Ahora, la mnemotecnia sería: partes de la cola del vector y llegas a la cabeza del vector. Debes entender que estos 4 vectores ya se fueron, pero en su lugar quedó este vector de color amarillo. ¿Cuánto vale este vector de color amarillo? Hemos dicho que el módulo no solamente es el valor, sino también el segmento. Date cuenta que este segmento me vale 3 y el otro segmento me vale 5. Quiere decir que este vector de acá me vale ¿cuánto? Te vale 8. Suma de segmentos 3 más 5 sería simplemente el valor de 8. Número 2. Hallar el vector resultante. Método gráfico. Otra vez, ¿cuál es la idea? Buscar vectores que sean consecutivos. Este vector de acá persigue al otro. ¿Son consecutivos? Sí. Acá tengo una línea de acción y esa línea de acción me indica que ahí no existe un vector. Si es que aparece, ¿qué valor toma? 6. Vamos al gráfico. 4 persigue al otro vector. Estos dos se van a eliminar. En su lugar aparece un vector resultante. Mnemotecnia: de la cola a la cabeza. ¿Cuánto vale este vector de color amarillo? Que vale 6. ¿Listo? No te olvides. Un vector no solamente es el valor, sino también viene a ser el tamaño o segmento. Y el tamaño que está ocupando te indica que tomes el valor de 6. Vector resultante en este caso te vale 6. Entonces, para trabajar con el método gráfico y para que se vayan o sean reemplazados estos vectores, primera condición, que deben ser consecutivos. Y luego graficas el vector resultante, siempre que vaya de dónde a dónde, de la cola a la cabeza, ¿no? Esa es la mnemotecnia. Número 3. Hallar el vector resultante. Otra vez trabajamos con el método gráfico. Acá tienes un conjunto de vectores. Busca vectores que se persigan. Por ejemplo, este vector persigue a este. Muy bien. Y abajo este persigue a este y este también persigue a este. Entonces tengo 2 bloques de vectores consecutivos. Los de color naranja, que son consecutivos, se van a eliminar. Y en su lugar aparece un vector resultante que viene de la cola a la cabeza, de acuerdo a la mnemotecnia. Y ubicamos este vector de color amarillo. ¿Qué valor va a tomar este? 5. Para los vectores de color azul que son consecutivos, son reemplazados por otro vector resultante que viene a ubicarse de la cola a la cabeza. ¿Y qué valor va a tomar este? 5. Cuando 2 vectores tienen el mismo sentido, ¿qué sucede? Se suma. Entonces, vector resultante es igual a 5 más 5. ¿Y eso me da cuánto? Te da 10. 4. Hallar el vector resultante. Método gráfico. Veamos, trabajamos con este conjunto de vectores. A ver, estos de acá se persiguen allá, pero este persigue a este y este persigue a este. Muy bien. Acá se va a dar que el vector resultante te vale 0. Lo vamos a trabajar de color guinda. Veamos. Este vector de acá persigue al otro y el otro persigue a este y este persigue a este. ¿Qué sucede? Que el punto de partida coincide con el punto de llegada. El punto de partida coincide con el punto de llegada. Vector resultante igual a 0. En la parte de abajo, este vector de naranja persigue al otro. Muy bien, estos dos sí se van a eliminar y es reemplazado por este vector de color amarillo que te vale simplemente el valor de 4. Entonces debo entender que los de rosado se fueron porque te vale 0. Y estos dos ya fueron reemplazados por un vector resultante que te vale ¿cuánto? Te vale 4. Porque los de rosado te valen
0. Respuesta, el módulo de la resultante, perdón, el vector resultante sería 4. 5. Hallar el vector resultante. Otra vez trabajamos con método gráfico. Fíjate acá, tengo 3 vectores, uno que vale 3, otro que vale 6 y otro que vale 7. Me interesa quién persigue a quién. El de 3 persigue a 6. Muy bien, lo remarcamos de color naranja. El de 3 persigue a 6. Se van a ir estos dos y en su lugar viene un vector resultante. ¿Cómo se grafica? De la cola a la cabeza. Y ubicamos el vector de color amarillo. ¿Cuánto es su módulo? 7, porque el original también te vale 7. Te van a quedar dos vectores que tienen el mismo sentido, el de amarillo y el de negro. Si tienen el mismo sentido, ¿qué debemos hacer? Se debe sumar. Y 7 más 7 sería 14. Acá da la casualidad que algunas personas dicen: profesor, si este vector me vale 3 y el otro me vale 6, ¿por qué no puedo sumar 6 más 3 y me va a dar 9? Porque hay que colocarle 7. Porque date cuenta que si estos son consecutivos, se van. ¿Listo? Se van con su valor de 6 y su valor de 3. Pero en su lugar aparece un vector que va de la cola a la cabeza. Pero ¿de qué tamaño es este vector? Es de 7. Asume el valor que tenía anteriormente. ¿Listo? Ya. Por eso es que el vector resultante en este caso te vale 7 y no la suma de estos dos. Sigamos. Vamos a revisar la práctica 2, donde te indica hallar el vector resultante, y seguimos trabajando con lo que es el método gráfico. Otra vez, tengo 3 vectores. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar vectores que se persigan. A persigue a B. Muy bien. Vamos al gráfico grande. Y en el gráfico grande te vas a fijar que el vector de A está persiguiendo a B. Para que se vayan estos dos, debe aparecer un vector resultante que viene de la cola a la cabeza, que sería el vector de color amarillo. ¿Pero qué módulo va a tener el vector de color amarillo? C, porque es el mismo tamaño que el vector original que te vale C. ¿Cuál es la idea? Que este vector ya fue reemplazado por el vector de color amarillo. O sea, A y B ya no existen. Solo te quedan dos: el de color amarillo y el vector original, que sería C. Como tienen el mismo sentido, se suma C más C. ¿Cuánto te da? Te da el valor de 2C. 2. Hallar el vector resultante, y otra vez trabajamos el método gráfico. Otra vez buscamos en la figura vectores que sean consecutivos. A persigue a B, B persigue a C, C persigue a D. Pero date cuenta que también C puede perseguir a E y a F. ¿Cuál te conviene? Abarcar la mayor cantidad de vectores. Y está remarcado de color amarillo. Date cuenta, este vector, mira, punto de partida acá. A persigue a B, B persigue a C, C persigue a E y E persigue a F. Entonces, si los vectores son consecutivos, la resultante es igual a 0. Gráficamente, ¿qué sería? A más B más C más C más F igual a 0. Entonces, ¿qué te queda? Si se fueron los de amarillo, solo te queda el vector de D. ¿Ya? El vector de D. Por lo tanto, el vector resultante va a ser D. Muy bien, tú lo cambias el valor ahí. ¿Ya? No es A, solamente D. Número 3. Hallar el vector resultante. Y trabajamos con el método gráfico. Te presento la figura. Conjunto de vectores. Busca quién persigue a quién. F persigue a G. G no persigue a nada. A ver, D... No, a ver... vamos a remarcarlo con colores. Veamos. Profesor, el vector de C persigue a A y A persigue a B. Entonces, si el punto de partida coincide con el punto de llegada, los vectores de color rojo, su vector resultante, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, A más B más C igual a 0. ¿Ya? Los de naranja, F persigue a G y G persigue a D. Por lo tanto, ¿qué vas a decir ahí? Que estos vectores van a ser reemplazados por un vector resultante que viene de la cola y llega a la cabeza. ¿Y qué valor va a asumir? El valor de E. Listo, entonces F más G más D me da E. Date cuenta que los de rojo se fueron y los de color naranja también se fueron. Te quedaste con dos. Uno que vale E y el otro que vale E. ¿Qué haces con los dos? Se van a sumar.
E más C sería en este caso ¿cuánto? 2E. 4. Hallar el vector resultante. Y otra vez trabajamos el método gráfico. ¿Qué haces en este conjunto de vectores? Busca si alguien puede ser vector resultante igual a 0. No lo hay. Entonces vamos a buscar los vectores consecutivos. Los remarcamos de color. Trabajamos con los de color rojo. Este vector de A persigue a B. Entonces, como A persigue a B, me va a dar un vector resultante que lo voy a graficar del origen al extremo o de la cola a la cabeza. ¿Que va a valer cuánto? C. Vector resultante es igual a más B y esto va a ser igual a ¿cuánto? Igual al valor de C. Lo graficamos acá. Ahí está ese vector que te vale C. Trabajamos con los de color amarillo. El vector de F persigue a G. G no persigue a nadie, entonces ¿qué decimos? Se van los dos vectores y graficas un vector de la cola a la cabeza. Sería F más G igual a ¿cuánto? A C. Y lo dejamos acá ese vectorcito. Te faltan los de color rosado. D persigue a E y me va a dar un vector resultante de la cola a la cabeza que valdría C. Entonces vector resultante es igual a D más E y la resultante sería igual a C. Ahora, ¿qué va a pasar? Que te están quedando vectores, por ejemplo el de rojo, el de amarillo, el de rosado y el original, que sería el de negro. Pero los cuatro tienen el mismo sentido. ¿Qué debe pasar? Se van a sumar. Sumas C más C más C más C y me da ¿cuánto? Te va a dar el valor de 4C. No te olvides, se fueron los dos vectores, se fueron estos vectores, se fueron también estos de acá y fueron reemplazados por estos vectores resultantes. Y le sumas el original, ¿no? Te da como respuesta 4C. 5. Hallar el vector resultante. Método gráfico. A ver, acá tengo un conjunto de vectores. A ver, este vector persigue a este y este persigue al de C. El de arriba, E persigue a B. Bueno, ninguno me va a dar vector resultante igual a 0, entonces trabajamos y lo remarcamos de colores. El vector de A persigue a B. Muy bien. Si A persigue a B, me da un vector resultante que va de la cola a la cabeza. Entonces, por acá viene un vector, que valdría su módulo F. Entonces, A más B sería igual a F. Ahí lo tienes. Trabajamos con lo de color rosado. El vector de E persigue a D y persigue a C y me da un vector, ¿ya? Y me da un vector que va de la cola a la cabeza, que me vale ¿cuánto? Te va a valer el valor de F. Te queda el de rojo, te queda el rosado y el original que sería E. No te olvides, si tienen el mismo sentido, los vectores que van a pasar se van a sumar. ¿Cuánto es el módulo? F más F más F me da ¿cuánto? Te da solamente el valor de 3F. 6. Hallar el vector resultante. Método gráfico. Fíjate en la figura. Tengo varios vectores que se están persiguiendo, ¿no? F persigue a E persigue a D, D persigue a C. No persigue a nadie más. A es consecutivo con B. Muy bien. Los graficamos con colores. Los de color rojo, F más E más D más C, me da un vector resultante que va de la cola a la cabeza. Y lo graficas. A ver, resultante es igual a F más C más D más C. Y me da el valor de G. Ya está, ya lo tenemos el vector ahí. Los de color azul, el vector de A persigue a B. Entonces el vector resultante va de la cola a la cabeza y lo graficas. ¿Qué valor asume? Solamente el valor de G. ¿Cuántos vectores me quedan? El de rojo, el de rosado y el original, que sería el de color negro. Ahora, ¿qué haces? Mismo sentido, se tienen que sumar. ¿Qué valor tienen esos vectores? G. G más G más G me da una resultante de ¿cuánto? De 3G. 7. Hallar el vector resultante. Método gráfico. Tienes acá un conjunto de vectores y dentro de ese conjunto de vectores tenemos que buscar
vectores que sean consecutivos o alguno que nos dé resultante igual a 0. Lo remarcamos de color. Mira, fíjate en el de color rojo. Voy a partir acá. A persigue a B. B persigue a C. C persigue a H y H persigue a G. ¿Coincide el punto de partida con el punto de llegada? Sí. Entonces el vector resultante me vale 0. Los de negro. I persigue a y A persigue a E. E persigue a F. Entonces tengo 4 vectores que son consecutivos. Graficas el vector de la cola a la cabeza y va a venir a cerrar la figura de esta manera. Pero como tiene sentido contrario al original, ¿qué vas a hacer? Le vamos a cambiar el signo. ¿Listo? Entonces, si el vector resultante sería A, pero como tiene sentido contrario al original, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se cambia de signo. Entonces ya no sería A, sino sería menos A. Muy bien. Continuará. Para la próxima vamos a trabajar todo lo que es el método de paralelogramo. Y eso es todo por el día de hoy.